Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por acompañarnos un día más. Nos acompaña el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. En medio de la Semana Santa lagunera, quiero preguntarle por su impresión cuando vio el Cristo de cerca. Impresiona porque bueno, se ha hecho un trabajo magnífico. Se pueden detectar, además si se ve de cerca, hasta los propios dientes del Cristo. Han aflorado muchísimas gotas de sangre, moratones, cicatrices. En definitiva, yo creo que la restauración lo que ha es resaltado la calidad de la talla. Y la Semana Santa, esta Semana Santa en la que estamos, en el contexto en el que estamos, ¿es especial para La Laguna? Siempre es especial, la ciudad es sede episcopal, al final hay muchísima gente que vive y se desvive por la Semana Santa, hay mucho trabajo, vestimos las calles de nuestras mejores galas, los tronos, los pasos, en definitiva, se vive de manera especial en La Laguna la Semana Santa. Para mí es la mejor Semana Santa de Canarias, sin lugar a dudas. Y usted invita al resto de los canarios, sabiendo que la Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, muchas ciudades tienen su Semana Santa, ¿les invitaría a vivirla? ¿Por qué razón especialmente, si es así, en su ciudad? Primero porque la ciudad se desvive por su Semana Santa, o sea, es algo especial. Hay gente que lleva todo el año trabajando, pues, pensando en cómo mejorar el trono, la decoración floral. En definitiva, son miles de personas las que están metidas ahí. Segundo, porque además estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, que siempre a los laguneros nos sentimos orgullosos de nuestro municipio, pero desde luego es un municipio con vocación regional. Al final son muchísimas las personas que han estudiado La Laguna y que tienen gratos recuerdos. Y porque además va a poder disfrutar de un ocio, una restauración y un pequeño y mediano comercio 5 estrellas. 5 estrellas. Tuvimos al obispo Francisco Cases, que ha sido el obispo de la diócesis de Las Palmas, que ha sido el pregonero en esta edición. Hablamos de la Semana Santa de Las Palmas, la Semana Santa de Canarias y también de la Semana Santa del canario de a pie, que está viviendo lo que está viviendo. En fin, una auténtica crucifixión cotidiana. ¿Ustedes cuando han visto los presupuestos generales del Estado, qué han pensado, usted particularmente? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Quizá el descuento o la reducción del dinero para las bonificaciones de los viajes Canarias Península para los residentes, en fin, o algo en particular. No, yo creo realmente que no sé por qué extraña razón hay pues una persona que quiere castigar a Canarias, pues en fin, por las razones que sean, a título personal. ¿Usted cree que de verdad está pasando eso? Sí, yo creo que vamos a ver, al final nosotros estamos en una región que tenemos una lejanía, una insularidad, un coste importantísimo para poder implantar industria, para poder implantar comercio. Y cuando tú realmente ves la dificultad que pasa el pequeño y mediano empresario para sacar adelante su negocio, que es en definitiva el que genera empleo, porque al final se nos puede llenar la boca con hay que diversificar la economía, lo podemos decir 1000 veces, bien, perfecto, pero si al final eso no tiene su reflejo en las políticas públicas, no lo vamos a conseguir. Si sabemos que el 30% de nuestro Producto Interior Bruto es el turismo y al final quitan las bonificaciones para las nuevas líneas, si al final sabemos que tenemos una dependencia clara del petróleo y que el 97% de la energía que consumimos viene de fuera y es del petróleo, y la realidad es que tú te cargas las bonificaciones o las subvenciones a las energías renovables, si al final sabemos que el pequeño y mediano empresario, para poder ir a visitar una feria, para poder sacar adelante su negocio, ahora reduces drásticamente las partidas presupuestarias para poder aplicar las bonificaciones al traslado de la gente, la movilidad, que tenemos el mismo derecho que un ciudadano de Andalucía o de Castilla-La Mancha, pues al final son tantas decisiones, una detrás de otra, y en tan poco espacio de tiempo, estamos hablando de 101, 102 días del gobierno del Partido Popular, que no se entiende de otra manera, Carmelo. Yo de verdad es que no alcanzo a entender el porqué. Pero cuesta creer eso que dice usted, de que haya una mano negra tratando de castigar a Canarias, y se está refiriendo al ministro de Canario que está en ese gobierno. A mí me cuesta como ciudadano pensar eso. ¿No será que han coincidido en los primeros días, los primeros 100 días de gobierno, decisiones que nos tocan a todos y que en cada lugar de España se sienten agredidos? Pues yo no le veo esa casualidad, porque las bonificaciones a las líneas aéreas nos tocan a nosotros, no le tocan a nadie más. El dar un permiso para una prospección petrolífera a 9 kilómetros de la costa de Fuerteventura no le toca a todos, nos toca a Canarias, ¿no? O sea, que hay decisiones. Pero el recibo de la luz, por ejemplo. El 7% de la subida del recibo de la luz, pero la subida del IRPF, el 7% de la luz, el 5% del gas.
O sea, claro, al final tú ese tipo de medidas lo único que hacen es deprimir el consumo. Si deprimes el consumo, se lo estás poniendo más cuesta arriba al pequeño y mediano empresario, ¿no? Volveremos sobre la actualidad enseguida. Le quiero preguntar porque La Laguna, que es ciudad patrimonio de la humanidad, es candidata a Capital Juvenil Europea para el 2015. ¿Tienen posibilidades? Sí, claro. ¿O hay muchas candidatas? Tenemos ilusión, tenemos ganas y tenemos el mejor proyecto. Pero como vivimos aquello de que en Madrid, cada vez que Gallardón quería hacer la sede olímpica, bueno, lo que cuesta luego con otras ciudades que son candidatas, ¿tienen ustedes posibilidades o hay mucha rivalidad, mucha competencia? Nosotros cuando vinieron los jóvenes del European Youth Forum, que es el Foro Europeo de la Juventud, sí, con su presidente y su secretario general, que pudimos charlar, pasar unas jornadas, conocieron el municipio, vieron lo que hay de movimiento asociativo juvenil detrás, y no solo el que hay, sino el vecinal y el deportivo que está en manos de gente joven. Se quedaron encantados y nos animaron a presentar la candidatura. Nosotros la vamos a presentar. Lo importante es lo bonito del trabajo que vamos a hacer y sobre todo que ha salido de los propios jóvenes esa iniciativa. Prácticamente los que dijeron, oye, a esto, alcalde, a esto hay que presentarse, hablaron con el concejal de Juventud y conmigo, nos dijeron, a esto nos tenemos que presentar y además lo vamos a liderar nosotros. Ya eso es un síntoma de que detrás hay una camada de jóvenes laguneros que van a seguir con ese inconformismo, con ese empuje, con esas ganas de mejorar su entorno. Que luego ganamos, fantástico. Que no, por el camino habremos aprendido, pero desde luego yo parto de la base que vamos a pelear por ganar. ¿Cuándo se va a saber? Se sabrá en octubre de este año. En torno a octubre-noviembre serán las jornadas europeas donde serán valoradas las candidaturas, hay varios cortes y a partir de ahí sabremos si somos, ¿no? Esto sitúa a La Laguna en primera capital europea a todo nivel, ¿no? Con las jornadas, el trabajo y la proyección que le va a dar al municipio en toda Europa. ¿Para el 2015? Para el 2015. ¿Se van a llevar el WOMAD de Las Palmas a La Laguna o al final no? Bueno, nosotros tenemos propuestas y ofertas. Hay que buscar patrocinadores. Sabemos cómo están las arcas públicas y las de los ayuntamientos, que somos primera línea de fuego más, ¿no? Pero desde luego creo que es un evento muy interesante. Solo hay 2 eventos en toda España, uno en Cáceres y otro en Las Palmas. Por supuesto que si el alcalde de Las Palmas llega a un acuerdo con la productora, no tengo ningún inconveniente, porque no se trata de que nos echemos a pelear 2 municipios de Canarias, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero si al final no consiguen alcanzar el acuerdo y se pone a tiro y podemos articularlo y verlo, pues nosotros intentaremos no dejar pasar la oportunidad. Estábamos hablando antes, citaba usted el petróleo, y hay unas declaraciones recientes del concejal de su pacto de gobierno con el Partido Socialista, Javier Abreu, que dice, el problema quizá no sea el petróleo, en el que podemos estar o no de acuerdo, pero el problema es el agua, del que no se habla y estamos desviando la atención. Y llega a decir algo que me llamó la atención, tomé nota, porque dice Javier Abreu, si esto sigue así, no hay dinero para embalses, para desaladoras, etcétera, nos tendremos que ir de Canarias, porque hemos visto la sequía que hemos tenido, y sin agua aquí no vive nadie. ¿Este es el problema del agua? El agua no, es un problema, ¿no? El problema del petróleo lo es, que duda cabe, porque al final un escape, que estamos hablando de tener que bajar 1 kilómetro de profundidad, las prospecciones son todas a 200 metros, más 2 kilómetros luego la corteza de la fosa marina, pues la tecnología, el ser humano no puede bajar a más de 200 metros con un traje de buzo para operar y trabajar, con lo cual se tiene que hacer con robots, y la realidad es que el riesgo sube exponencialmente. Claro, el petróleo puede ser algo fantástico, pero genera 5.000 puestos de trabajo, que dicen como si fuera la panacea. Pero es que el turismo genera 300.000 puestos de trabajo. Poner en peligro 300.000 por 5, no cabe duda. Y es un grave problema. Pero tenemos el grave problema del agua. Claro. Si no se subvencionan las desaladoras, nosotros tenemos... Pero vamos, o sea, al final nosotros no somos un clima desértico porque tenemos el alisio. Pero la realidad es que nuestra agua proviene de galerías. Cada vez que se va acercando más al magma y el grado de concentración de los minerales es mayor. Problemas de flúor, de sodio. Tenemos que tratar el agua. Ese agua tiene un coste energético importante de tratamiento y además un coste de inversión muy considerable a la hora de poder hacer todas pues, esas plantas pues, de desalinizadoras, ¿no? ¿Qué significa? Que si desde el Estado no se proyectan y desde luego no se financian este tipo de obras, nos quedaremos sin agua. Y si nos quedamos sin agua no hay vida, donde no hay agua. Sí, Abreu, ¿nos tenemos que ir? Nos tendremos que ir o, desde luego, tendremos que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Pero dentro de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, no están contempladas las inversiones en zonas como Lanzarote y Fuerteventura, desalinizadoras. O, por ejemplo, nosotros tenemos parada aquí la de las Llanadas, en Los Realejos, ¿no? Y eso genera problemas en todos los municipios en cuanto a la concentración de minerales. Mientras
puedas mezclar con agua, pues al final el grado de concentración lo vas diluyendo, pero llegará un momento en el que el agua no sea apto para el consumo. ¿Le da miedo este año, 2012? Yo dije hace tiempo en una entrevista en un medio de comunicación que el año 2012 iba a ser pues, dramático, ¿no? Fue el titular exacto. Y desgraciadamente no me equivoqué, me encantaría equivocarme, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que cumplir un déficit del 5,3 impuestos por la Unión Europea. Los presupuestos que ha presentado el Estado, desde luego, no incentivan la actividad económica bajo ningún concepto y, desde luego, no contemplan bonificaciones para la contratación, como puede ser bajar las cuotas de la seguridad social para que el empresario tenga un incentivo para contratar, con lo cual, si al final vamos a tener más paro reconocido por el propio gobierno y vamos a tener 27.300 millones menos de gasto público, significa recesión, porque el Producto Interior Bruto... Ya estamos en recesión de todas formas. Pues se va a ir agravando. Si además en el 2013 el criterio que pone de déficit la Unión Europea es del 3%, vamos a tener que hacer como mínimo, porque no creo que cumplamos el déficit del 5,3%, un recorte igual o superior a este. Y no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué puede pasar en 2 años consecutivos de ahogamiento? Pues el crack, o sea, estamos ahora sufriendo... Por eso le decía, ¿tiene usted miedo? Usted que maneja información, que es alcalde de un municipio importante. No tengo miedo. Por lo que nos espera este año y el próximo año. No tengo miedo. ¿Cuál es la palabra entonces? Estoy preocupado. Preocupado. Estoy preocupado, porque además no le veo desde luego un criterio. O sea, no puedes presentar todos estos ajustes, obligar a los ayuntamientos a presentar planes de ajuste económico. ¿Y cuál es el plan de ajuste económico del Estado? Lo sabemos. Un 16%, casi un 17% de ahorro ministerial. Esos son recortes. ¿Recortes? Pero ¿cómo van a incentivar la actividad económica? ¿Cómo van a incentivar la contratación? Hay un plan. Tú le exiges a los 8.000 y pico municipios de España que presenten un plan económico para poder planificar en 10 años, del 2012 al 2022. ¿Dónde está el plan económico del Estado? ¿Qué quiere decir? Usted estudió economía, es economista, ¿no? Economista. Habrá vuelto a los libros de texto para preguntarse por supuesto. qué hay que hacer en estos casos. ¿Estamos haciendo lo correcto? Porque además esto es impuesto por Europa. Esto no ha sido el señor Rajoy que se lo ha inventado. El criterio del déficit ha sido impuesto por Europa. Pero Europa no le permite a España que tome medidas incentivadoras para crecimiento, sino ahorro, Entonces, ajuste. si Europa, a mí mi abuela me decía, si un amigo te dice que te tires por un barranco, te tiras. ¿Qué habría que hacer entonces? Lo que hay que hacer, hay dos cosas básicas. Primero, forzar a que los bancos abran la mano con el crédito. Si no fluye el crédito, La pregunta es ¿cómo? no va a haber actividad económica. Oye, pues es que a mí me hace gracia. O sea, al final ahora resulta que los bancos siguen teniendo beneficios y nosotros seguimos financiando y metiéndole dinero a los bancos. Resulta que ahora el Banco Central Europeo le va a dar, el Banco de España le da el 1% el crédito que le van a dar ahora a los proveedores, que nos lo cobran al ayuntamiento el 5%. Porque tengo que pagarle yo el 4% de un banco. Porque no me lo da directamente al ¿Usted se Estado. declararía en insumisión, en desobediencia ante los bancos como ayuntamiento? No, yo me negaría a darle un 4% de margen de beneficio al banco, más el que le está cobrando y a los empresarios por las pólizas de crédito, que están ya al 9 y al 10%, si es que te las dan. ¿Pero por qué? Porque no me da directamente el Banco Central el dinero a los ayuntamientos y yo lo pago al 1%, porque es que ese 4% restante lo están pagando todos los ciudadanos de la laguna. Explíqueme entonces como economista, ¿usted cree que un gobierno, y en este caso no solo el español, sino Europa, en fin, quiere castigarnos diciendo, sufran ustedes los ahorros y los recortes y no les voy a dejar crecer? No, yo creo que están en una huida hacia adelante. Lo primero que tenía que haber hecho Rajoy es haberse sentado, bajo mi punto de vista, haberse sentado a hacer un plan económico y haber presentado una hoja de ruta clara, porque ahora mismo nadie sabe hacia dónde va. Ha retrasado la presentación de los presupuestos por unas elecciones las andaluzas. Ahí está el resultado de las elecciones andaluzas. Segundo, no ha presentado ningún plan de ajuste económico. Parece que, en fin, se quejaba del conejo de la chistera de Zapatero, pero es que cada día ahora la amnistía fiscal. Bien, pero vamos a ver, ¿dónde está ese plan? ¿Dónde está esa hoja de ruta? Si nosotros lo sabemos, yo la puedo compartir o no, pero es que ahora mismo no le veo salida. Todas las medidas van a estar deprimiendo el consumo. Si deprimes el consumo más el gasto público, al final lo que estás teniendo claramente es una recesión económica y más paro. ¿Vale? ¿Y hasta cuándo? La pregunta que le hago es si esto va a ocurrir este año y el próximo, y esto es lo que va a haber, y además parece de que va a haber sin remedio porque Europa también, es verdad, digamos que Europa le ha dicho a España que cumpla esos objetivos de déficit, vamos a tener que imaginarnos 2 años de paréntesis, ¿no? De parada de reloj y que no se mueve una piedra, ¿no? Yo espero al final, porque al final son los alemanes quienes tienen la llave claro, de esto, por eso sí. yo espero que al final Alemania, Angela Merkel o quien gane las próximas elecciones, ya sea ella o el que venga, que se dé cuenta de que no podemos tirarnos todos por el precipicio y que habla el crédito.
Bajo mi punto ¿Quién de le vista, obliga a los bancos a dar crédito? abrir el crédito. Esa es la única posibilidad que ahora mismo veo yo, abrir el crédito y evidentemente incentivar la contratación de personas. Y más que están hablando de reformas laborales y, en definitiva, abaratamientos de despidos y demás, creo que tiene que haber unas políticas incentivadoras de la contratación. Y ahora mismo, con los empresarios que yo me reúno, todos les parece muy bien la reforma laboral, pero echan de menos que no hubiese un descuento en cuanto a la cuota de la seguridad social. Pero es que las arcas están como están. A ver quién quita dinero de esas arcas. Las arcas están como están, pero ¿qué es más rentable? Una persona que te está cotizando, en vez de 600 euros al mes de seguridad social, 300 al mes, o otro que te está demandando 900 euros de paro que le pagas, que sale de la misma caja. Sí, también es cierto, sí. Usted es alcalde de un municipio que no sé en qué situación está ahora mismo, si han llegado a un plan también para poder pagar las facturas pendientes. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros, yo siempre digo lo mismo, estamos, como todo el mundo, con estrecheces económicas. Nuestros principales problemas eran de tesorería, pero hemos ido timoneando bien, básicamente priorizando el pago al pequeño y mediano empresario, y a los grandes empresarios quizás con más capacidad de encaje los hemos ido retrasándonos en el pago. Pero en el viernes pasado aprobamos el plan de ajuste económico, vamos a tener que hacer un esfuerzo, estamos devolviendo un préstamo del plan Cuesta Atasco en su momento y del Urban, pero ahora mismo tenemos garantizada la estabilidad y lo que es el salir adelante sin tener un detrimento en lo que es los servicios municipales. ¿Se verá obligado a, no sé, a reducir plantilla, a hacer un ERE ante este escenario que hemos dicho, o lo tiene previsto y controlado para no llegar a eso? No, de momento no. No. Ni siquiera no vamos a tener... Tocar los sueldos, en fin. No, de momento, en el 2012, en nuestro presupuesto no va para nada eso contemplado. No sabemos lo que puede ocurrir ahora con las transferencias del Estado, ni sabemos qué presupuesto se va a presentar en septiembre, octubre de este mismo año para el 2013 por parte del Estado, pero mientras no haya ninguna decisión así drástica o de alguna manera anormal del gobierno del Estado, no tenemos en principio previsto ni tocar el personal ni la retribución. ¿Impuestos? Nosotros hemos hecho la tarea, esto es como la familia, tienes gastos e ingresos. Al final, en una situación de crisis tienes que bajar los gastos, y ahí es donde hemos hecho la política de reducción de contratos, sobre todo aquellos importantes, como puede ser la basura, el alumbrado público, como puede ser la limpieza, en definitiva, y por otro lado subir los ingresos. Nosotros empezamos con nuestra política de inspección tributaria en el año 2009, eso nos ha permitido que en el 2010 subamos los ingresos en 8 millones de euros y en el 2011 6 millones y pico, ingresos aflorados, pues, yendo a los grandes contribuyentes. Y por otro lado, en el año 2012, a finales del año 2012, subimos lo que es la basura y la contribución. Eso nos ha permitido equilibrar los ingresos y poder afrontar con relativa tranquilidad este año 2012, que nos viene por delante duro, y esperemos que en el 2013 no haya ninguna decisión anormal que nos permita continuar con esa línea, que es la línea que hemos aprobado en el Plan de Estabilidad Económica Financiera que llevamos al Pleno del 2009, principios del 2010, y el que hemos presentado ahora. Las chumberas. ¿Se arreglará por fin este asunto eterno de las chumberas? Yo creo que sí. En la reunión que tuve en Madrid con la directora de vivienda del Ministerio, si bien fue un poquito tensa al principio, dejó la puerta abierta de la firma del convenio. Nosotros sabemos que este año 2012 es un año complicado económicamente. Lo que dijimos es que ni siquiera queremos que se nos haga todo el ingreso, y aunque sea solo testimonialmente, aunque sea solo 1 euro, pero que lo verdadero importante es la firma del convenio, porque detrás de la firma del convenio viene la revisión parcial del plan general en esa zona, viene el encargo de los proyectos, viene la adjudicación de las obras y el comienzo de la construcción. Con lo cual tenemos tiempo, y tenemos durante todo el 2012 tiempo para poder hacer todo ese trámite administrativo necesario. Pero si no está firmado el convenio que nos garantice como mínimo los 19,5 millones de euros que se aprobaron en el Consejo de Ministros, no podemos hacer la revisión parcial del plan, porque asumiríamos unos compromisos que no tienen detrás un sustento jurídico, dígase convenio, dígase respaldo económico. Creo que lo ha entendido. Además, en el Ayuntamiento siempre hemos mantenido esto, hemos llevado una unanimidad política de todos los grupos políticos que se ha mantenido. De hecho, en el pleno del viernes fijábamos la fecha del 30 de junio para la firma del convenio y fue aprobado por unanimidad, el Partido Popular lo apoyó, y yo creo que entre todos vamos a conseguir la firma del convenio y por lo menos tener garantizados estos comienzos de la intervención. Creo que es una cuestión de justicia, ¿no? Y es una cuestión de emergencia, y espero que así lo entiendan, y por lo menos la puerta no nos la cerraron el pasado jueves en Madrid.
¿Qué le dijo la concejal Blanca Pérez cuando conducía en sentido contrario? La policía local la detiene y se da cuenta que está ebria. ¿Qué explicación le ha dado? Pues a mí lo que me pidió es disculpas, me dijo que estaba arrepentida, el comunicado que mandó pidiéndole disculpas a los ciudadanos, que iba a responder como tenía que responder cualquier vecino ante la justicia y que ponía su cargo a mi disposición. ¿Usted qué va a hacer? ¿La va a cesar? ¿No la va a cesar? Todavía no lo sé, tengo que meditarlo, es una decisión complicada, pesan muchas variables en esa decisión, ¿no? Y ya no es solo una circunstancia por la que ella tiene que pagar como cualquier ciudadano, sino que hay muchas variables en juego y es algo que llevo meditando algunos días y que necesitaré meditarlo con tranquilidad, sobre todo pensando en el municipio de La Laguna. ¿Piensa usted que tiene solución? En fin, puede continuar en el cargo. Ya no hablo solo de su caso, del caso de Blanca Pérez, sino un político puede pedir perdón y serle concedido sin tener que abandonar el cargo ante su jefe inmediato, que es el alcalde en su caso, o eso empaña para siempre su labor. En fin, que en esa meditación imagino que está usted sopesando todo eso, ¿no? ¿Hasta qué punto pues un error se debe pagar con el cargo, dependiendo de la dimensión del error, o se debe aceptar en fin, la justificación? ¿Se puede perdonar? ¿No se puede perdonar? No es una cuestión de perdón al final, ¿no? O sea, quien tiene que poner la pena en este caso es la justicia, que pues, ha cometido una infracción y tendrá que responder. Pero al margen de eso, que es un tema que va por otro camino. Hombre, yo creo que al final en las decisiones tiene que sopesarse todo, ¿no? Tiene que sopesarse el interés general, tiene que sopesarse la justicia, ¿no? La justicia en el sentido de que en una sociedad no se puede tirar todo por la borda por un hecho aislado. Pero al final son todas las variables que te llevan a una decisión. También es cierto que los políticos tenemos que ser un ejemplo, y porque además representamos a una institución, representamos a un grupo de ciudadanos. Pero todo eso se tiene que valorar en su justa medida y que las decisiones sean decisiones sentidas y sean decisiones, o a mí me gusta ser justo, ¿no? Cuando tomo una decisión, independientemente de los sentimientos, porque cuando representas a un municipio y eres alcalde de un municipio, te debes a todos los ciudadanos por igual. Eso es toda la decisión y las valoraciones y la meditación que tengo que hacer hasta que tome la decisión. ¿Y ha mirado si hay precedentes en otros municipios? ¿Qué pasó en casos similares? Hay en todos los partidos políticos y en todos los estamentos, desde Cabildo, desde el Senado, desde el Parlamento, en fin, desde municipios. Pero eso tampoco me vale, ¿no? Eso no es mal de mucho consuelo de tonto. A mí no me vale, o sea, si unos han dimitido, si otros no han dimitido. A mí es que me parece hasta infantil el decir, pero ¿y tú más?, ¿no? No, yo no creo que ese sea el discurso. Creo que ha habido una decisión o una situación que tendrá que resolverse en la esfera de lo judicial, que es donde se tiene que resolver, y por otro lado yo tengo que tomar una decisión en cuanto a la dimisión o la puesta a disposición del cargo, y esa decisión tiene que valorar muchas variables y bajo mi punto de vista la principal es la del municipio de La Laguna. Le ha dicho el secretario general de su partido, Perestelo, ha dicho, el que decide en esto es el alcalde, el partido lo tiene claro. ¿Es verdad que eso está ya previsto en los estatutos de su partido? ¿Qué tipo de cosas? No, es que es una concejala y es el alcalde que decide, ¿no? Dígame una cosa, usted en el ayuntamiento todos los días le pasan muchas cosas, imagino, pero cuando se produjo la polémica por el borrador de una ordenanza que teóricamente dice que se prohíbe la mendicidad o determinada mendicidad, así como actividades de tipo actos sexuales en la vía pública, ruidos excesivos, esa ordenanza armó un revuelo, todavía no está redactada finalmente, ¿no? No, yo creo que quien armó... ¿Y qué es lo que dice? No, quien armó el revuelo fue en fin, un poquito de periodismo ficción, que en ¿cierto? algunos casos, sí. No respondía a la realidad. No había ningún tipo de ordenanza, no había ningún tipo de ordenanza elaborada. La ordenanza de convivencia... Porque matar al mensajero es fácil en estos casos, ¿eh? Digo, yo lo digo abiertamente porque además se lo he dicho al mensajero directamente, no lo digo cuando... No existía tal redacción no existe. Se produce un trabajo con el botellón, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, con la ordenanza del botellón y el consumo de bebidas públicas. Ese trabajo ponemos una experiencia piloto que es hacerlo junto con la ciudadanía, junto con los empresarios, con los jóvenes, con la universidad, con los vecinos, ¿no? Porque es un problema que estaba generando cierta conflictividad social. Fruto de ese trabajo sale una ordenanza, yo creo que ejemplar, que además conmuta la pena de la sanción económica por trabajos o seguimiento de programas, y al final ahí en ese foro surge, hombre, tenemos que ir más allá y vamos a una ordenanza de convivencia.
En ese foro de trabajo que se hizo, yo propongo, y además digo que me comprometo a que esa nueva ordenanza de convivencia ciudadana se haga realmente con este mismo sistema, de poder discutir todo, porque al final la convivencia es que tenemos que estar cómodos todos, ¿no? Y el concejal José Alberto Díaz, que es el responsable que está llevando el asunto, pues empieza a trabajar. Se intentan hacer y se empiezan a trabajar distintas ordenanzas, se coge la de Alcalá de Henares, se coge la de Getafe, se coge la de Sevilla, se van cogiendo distintas ordenanzas, la de Barcelona, de convivencia ciudadana. Y en esa ordenanza de convivencia ciudadana, pues se va haciendo por el área de seguridad ciudadana un documento que no estaba por escrito. Cuando se entrevista y se habla de las distintas posibilidades de ordenanzas, creo que lo que hace la periodista es dirigirse a la página web de Getafe o de Barcelona y ver las ordenanzas. Y de ahí saca sus propias conclusiones, que son las que vierte en un periódico. Ahora bien, al margen de que ese ha sido el proceso, yo me pregunto, ¿es que antes se podía hacer el amor en la vía pública? Porque claro, es que al final, el revuelo. Pues si a mí me dicen en algún municipio de España que en su ordenanza ponga que obligatoriamente una vez a la semana tienes que hacer el amor en ¿La parte de los mendigos usted la comparte o se refería a las mafias? No, es que son las mafias, efectivamente. Claro. O sea, no se va a multar. Lo que no podemos permitir, y todos sabemos de lo que estamos hablando, es de que en un municipio se llene de mendicidad, que en algunos casos te la piden de una manera incluso ya está violenta, porque detrás hay una mafia que está recaudando dinero. Claro, claro. Pero es que es como siempre, porque hay que regular también, por ejemplo, los aparcacoches, que los gorrillas. Los gorrillas que surgen problemas. Pero es que también tienes que regular las actividades que puedes hacer en la vía pública. Creo que al final se ha intentado sacar un poco de madre y bueno, al final pues queda como nada. Yo siempre digo que La Laguna es un municipio vivo y salen los titulares de la prensa. El congreso de su partido, los alcaldes de Coalición Canaria se reunieron en Tegueste y va a haber un congreso en junio que va a pasar. Suena ya un nombre, parece ser que en algún sector del partido se apunta hacia el actual presidente del gobierno como uno de los candidatos con muchas posibilidades de ser presidente de Coalición Canaria. Hay otros también. ¿Usted cómo ve las antevísperas del congreso? Bueno, yo creo que es un congreso importante, ¿no? Que independientemente de las personas, es un congreso en el que Coalición Canaria tiene que reflexionar. Lo he dicho en alguna que otra ocasión, o sea, tenemos que reflexionar si realmente estamos siendo la respuesta que debemos ser para nuestros ciudadanos, si realmente los ciudadanos se sienten identificados en un partido nacionalista y creen que somos los que mejores podemos representar sus intereses. Esa reflexión la tenemos que hacer y creo que tiene que ser lo más importante del Congreso, ese es el debate. Luego las personas, afortunadamente en Coalición Canaria tenemos muchos líderes, en otros solo hay uno, que es un todopoderoso, pero en este caso Coalición Canaria, que venimos del municipio y que venimos de la isla, además, tenemos muchos líderes en todas las islas, ¿no? Por eso gobernamos en 5 cabildos y por eso gobernamos en una amplia mayoría de los municipios de Canarias. ¿Quién le gustaría a usted? No tengo ninguna predicción en concreto, porque además creo que sería empezar a hablar de personas desvirtuaría el debate de cuál es nuestra reflexión, ¿no? Nosotros cuando nos reuníamos el otro día, que nos reunimos los alcaldes, en este caso de Coalición Canaria de Canarias, nos reunimos para analizar la situación de los municipios, para analizar la situación de los presupuestos y lo que se nos podía venir encima del Estado, para analizar la intervención que raya de alguna manera lo constitucional en cuanto a la intervención de los municipios en su autonomía. Y no hablamos del Congreso, ni hablamos ni de personas, porque además creo que no toca. Tenemos que hablar del discurso. Tenemos que hablar de que a la gente le tenemos que decir algo más que somos canarios. Si no, mira, somos canarios y mi modelo de sanidad, de educación, de economía es este, ¿no? Eso es lo que yo te ofrezco. No me votes porque yo sea canario y sea el único que te puedo representar, que también lo creo. Y lo estamos viendo ahora con las decisiones del ministro Soria, que perjudican claramente a Canarias. Pero ni dirá a los diputados y senadores de otros partidos que son también canarios y que defienden a su tierra. Pero tenemos el ejemplo patente, ahora con las decisiones de Soria, pero tenemos el ejemplo patente en el pasado con los del Partido Socialista. Tienen que obedecer a una disciplina de partido. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero obedece a una disciplina de partido. Y si al final el partido decide que se va a hacer una extracción de petróleo a 9 kilómetros de las costas de Fuerteventura, por muy canario que sea Soria, va a obedecer. Yo eso lo creo, pero eso no es suficiente. Además de eso, que es cierto, nosotros tenemos que tener nuestro modelo, tenemos que tener opinión. ¿Y si le dicen que detrás de esa decisión hay el querer marcar el terreno con Marruecos? Pues habrá que marcar el terreno. Porque la mediana famosa sale por las prospecciones. Sí, pues habrá que marcar el terreno con Marruecos. Usted también cree que hay que marcarlo, ¿no? Claro, lo tengo claro. Y por supuesto que, o sea, al final tendremos que marcarlo porque es una cuestión de tener orden, ¿no?
de tener un orden, en este caso tiene que ver con las fronteras y el derecho internacional, pero es una realidad. Se nos acabó el tiempo, alcalde. Una última cosa. Ha dicho usted ahora intervención del Estado en las competencias de los ayuntamientos. ¿Teme que va a haber ahí una dinámica que desencadene el que les intervengan en definitiva? Yo creo que realmente la estrategia de Rajoy es echarle, digamos, el coste de las decisiones a las comunidades autónomas y a los municipios, claramente. Y bueno, no sé si es una estrategia inteligente o electoralista, pero la realidad es que al final legisla arriba en cascada y lo que caiga para abajo, ¿no? Alcalde, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y ustedes también sigan en compañía de la Televisión Canaria.